Continuaremos con 19, numeral 2 de la ley impugnada, con anuncio de voto particular de los señores ministros Gutiérrez, Ortiz Mena y Cosío Díaz, y también voto en contra de los señores ministros Silva Mesa y Pérez Dayán. Bien. Queda entonces este punto resuelto en definitiva y continuamos, señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente, señora ministra, señores ministros. Compete ahora analizar los artículos 23, numeral 2 y 140, numerales 2 y 3 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, que fueron impugnados al considerarse que su contenido atenta contra diversos preceptos de la Constitución Federal y tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte, por no garantizar el principio de paridad de género en su dimensión horizontal a nivel de ayuntamientos, al impedir el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros en condiciones de igualdad. Lo anterior se basa, a juicio de los promoventes, en el entendido de que la normatividad electoral que se impugna es omisa en contemplar la paridad horizontal, consistente en garantizar que el 50% de las candidaturas a un mismo cargo en todas las planillas recaiga en mujeres, a efecto de que exista igual porcentaje de candidaturas a presidentes municipales, sindicaturas y regidurías en todos los ayuntamientos de un estado. La paridad de género en materia electoral es un fin constitucionalmente exigido, que presupone el establecimiento de reglas que faciliten que las mujeres sean elegibles a cargos de elección popular en condiciones de igualdad plena con los hombres. Asimismo, diversos instrumentos convencionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, establecen el derecho de las mujeres para ser elegibles para los organismos públicos selectivos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. De esta forma, existe una obligación de instrumentar la paridad de género en la integración de órganos representativos de elección popular para hacer efectiva la participación política de las mujeres en condiciones de verdadera igualdad. Las bases constitucionales en materia de paridad se encuentran en el artículo 41, base primera, que establece como obligación de los partidos políticos prever en sus programas reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en desarrollo del tema, de forma genérica, establece en los artículos 14, numerales 4 y 5, 232, numerales 2, 3 y 4, 233, 234, 241, numeral 1, inciso A, ciertas reglas conforme a las cuales deben presentarse las candidaturas para diputados y senadores al Congreso de la Unión. Sin embargo, para las entidades federativas no hay ninguna norma expresa de conformación de las candidaturas. Únicamente se da una directriz en el sentido de que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad de géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración de los órganos de representación y que los institutos electorales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, las entidades federativas de manera residual tienen competencia para legislar en materia de paridad de género, sin obligación de regular en los mismos términos que las normas aplicables para las elecciones federales. En el ejercicio de su facultad de libertad configurativa, el Estado de Zacatecas se encuentra obligado a desarrollar el principio de paridad a que lo obligan tanto la Constitución como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues si bien, como se dijo, no se le constriñe al seguimiento de un diseño determinado, el que elija debe sin duda satisfacer el requerimiento constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo resuelto por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, el principio de paridad en materia de candidaturas a cargos de elección popular se puede extender a las planillas que se presentan para la integración de ayuntamientos al tratarse de un órgano de representación popular. Ahora, la aplicación de la paridad de género a los ayuntamientos se debe hacer
tomando en consideración la libertad de configuración de los congresos locales, las características del órgano cuya integración se regule, el tipo de elección de sus integrantes y la salvaguarda de otro tipo de principios constitucionales en materia electoral. En el presente caso, la legislatura de Zacatecas determinó establecer reglas para garantizar la paridad de género vertical, con lo cual se asegura que el 50% de las candidaturas de cada una de las planillas y de la lista correspondiente corresponda a mujeres en un esquema de alternancia en el que se coloque en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre o viceversa, de modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. No obstante, en estas acciones los promoventes reclaman que la normatividad electoral es omisa en contemplar la paridad horizontal consistente en garantizar que el 50% de las candidaturas a un mismo cargo en todas las planillas recaigan en mujeres, de manera que exista igual porcentaje de candidaturas a presidentes municipales, sindicaturas y regidurías en todos los ayuntamientos del Estado. Ahora bien, el principio de paridad horizontal, si bien podría ser establecido y modulado dentro de la legislación de las entidades federativas, el mismo no se puede entender como un principio que en automático se pueda hacer exigible a cualquier tipo de elección popular. En efecto, el principio constitucional de paridad de género se encuentra configurado para garantizar la posibilidad paritaria de participación en candidaturas a cargos de elección popular en órganos legislativos y ayuntamientos, y no claramente la participación en candidaturas para cargos específicos dentro de dichos órganos. En el caso de los ayuntamientos, se emite un voto por una planilla de funcionarios que debe estar conformada de manera paritaria, pero sin que sea posible distinguir la existencia de una votación específica por alguno de los candidatos que integran la misma. Es decir, no existe la votación por un cargo unipersonal, sino por un cabildo. Los órganos de gobierno de los municipios son los ayuntamientos, los cuales se encuentran conformados por diversos cargos que cuentan con competencias diferenciadas, pero que no son en sí mismos cada uno una instancia de gobierno. De esta forma, la paridad de género no puede ser extendida judicialmente respecto de la posibilidad de integrar cargos en específico, sino en relación con el acceso paritario a las candidaturas que permitan la integración de órganos de representación legislativos o municipales. En esas condiciones, resulta, a mi juicio, infundado el reclamo de que las normas impugnadas fueron omisas en regular lo relativo a la paridad horizontal en candidaturas a municipios. Es cuanto, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío, por Gracias, favor. señor presidente. Yo creo que la presentación que nos acaba de hacer el ministro Medina Mora es muy completa. Como él lo dice aquí, el planteamiento que se nos hace es de tres tipos. En primer lugar, si los legisladores locales deben tener una condición paritaria entre hombres y mujeres, la postulación. Y eso está resuelto, lo decía él, y bien resuelto por el artículo 41 de la Constitución en su fracción primera. Entonces creo que ahí no hay discusión, es clara la condición constitucional y el reconocimiento que nosotros le hemos dado. El segundo problema es el de si esta condición de paridad de género se tiene que dar o no respecto de los ayuntamientos. Y eso también me parece que está bien resuelto en la acción de inconstitucionalidad 39/2014, cuando dijimos que tratándose de órganos colegiados, los ayuntamientos eran asimilables a las legislaturas federales o locales y consecuentemente debía hacerse extensión de ese mismo principio. Yo creo que aquí tampoco hay ningún problema. El problema surge en este asunto a partir del planteamiento que se hizo por los partidos accionantes en el sentido de si los presidentes municipales o el cargo particular de presidentes municipales debe o no debe también estar en esta condición de paridad de género. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en el sentido de que no es generable, déjenme hablar así, desde la Constitución esta misma condición de paridad en las presidencias municipales. ¿Por qué? Porque se trata de cargos unipersonales en este mismo sentido. Creo que está eso bien resuelto en el proyecto. Se ha estado citando en las audiencias que seguramente todos hemos tenido, en las tesis del Tribunal Electoral en cuanto a paridad horizontal y en cuanto a paridad vertical. Yo en general comparto las tesis que el Tribunal Electoral emitió y el criterio de paridad
vertical, la que se refiere a la integración de un solo ayuntamiento, y horizontal en cuanto a la relación entre los ayuntamientos, pero me parece que sí tiene una confusión en el lenguaje y creo que valdría la pena adoptar un lenguaje propio también nosotros para diferenciarnos. ¿Por qué? Porque ellos al hablar de la paridad horizontal están considerando también a las presidencias municipales y en algún momento entiendo que es parte del informe que se presentó por el propio Tribunal Electoral, que para eso está legitimado, se genera esta condición de confusión en este sentido. Ahora bien, creo que lo interesante en este asunto, y yo quisiera pedirle al señor ministro ponente que hiciera unos refuerzos al proyecto, particularmente en la página 77, es lo siguiente. Primero, creo que vale la pena reconocer o darle más fuerza al argumento que está en la página 74, que es la mención de las tesis 39, 2014 y sus acumuladas, en el sentido, insisto, de que esta Suprema Corte ha hecho la analogía entre ayuntamientos y legislaturas, consecuentemente la condición de proporcionalidad en razón de género entre los ayuntamientos del Estado de Zacatecas no es disponible por parte del legislador local. Si no es que hoy lo puedan tener y mañana lo dejen de tener, como si esto fuera, insisto, algo que pudieran ellos determinar. ¿Y por qué razón? Porque nosotros hicimos esta analogía, esta semejanza entre ayuntamientos y legislaturas y creo que vale la pena reforzar en el carácter constitucionalmente obligatorio de la integración de los ayuntamientos. Este me parece que es un punto importante. Y en segundo lugar, me parece que si el legislador en un determinado momento introdujera motu propio la condición de las presidencias municipales de género dentro de su capacidad para legislar, dentro de la delegación que las constituciones le hacen respecto de los presidentes municipales, también me parece que tendrá que enfrentarse con el problema de la regresividad del párrafo tercero del artículo primero. Es decir, los legisladores están obligados por la Constitución a generar paridad respecto de los órganos legislativos federales, locales y desde luego del Distrito Federal. Nada más. No están obligados desde mi punto de vista a generar esa paridad en las presidencias municipales como cargo puntual y específico, pero sí lo adoptan con independencia de lo que esta Suprema Corte haya resuelto respecto a ayuntamientos. Sí creo que por tratarse de un derecho político de participación aplicarían las reglas o los principios de no regresividad y consecuentemente con ello no tendría ya esta posibilidad, insisto, de salirse a menos de que generara una justificación muy robusta pero atacando el principio de no regresividad. Entonces, yo estoy de acuerdo con el proyecto, creo que esta es la condición general que se presenta, pero sí me parece muy importante, y esa es mi petición concreta, que sí se generen las condiciones de refuerzo en el proyecto, y ya con esto termino, para decir la condición proporcional de los ayuntamientos del Estado de Zacatecas y del resto de las entidades federativas del país no pueden en ningún caso desconocer la condición de paridad, porque esta Suprema Corte de Justicia en esa acción 39-2014 del Estado de Morelos hizo esta condición de analogía y consecuentemente eso ha quedado constitucionalmente congelado, déjenme usar esta metáfora, para efectos de su disponibilidad por el propio legislador ordinario. Yo con este agregado, si lo quiere poner el ministro Medina Mora, estoy de acuerdo, y si no, pues simple y sencillamente yo lo expresaría de una manera más amplia en este mismo sentido. Pero creo que vale la pena reforzar estos elementos, para que no parezca que la decisión, desde luego, es aplicable solo al Estado de Morelos, sino que es una doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Rocío. Señor ministro Silva. Gracias. En relación con este tema, yo quisiera abusar unos minutos de las señores ministros para, sobre todo, justificar el sentido de mi voto. Desde mi punto de vista, en relación con este tema, definitivamente, y en relación con lo argumentado con el partido accionante respecto de que la ley local fue omisa en regular la paridad horizontal, habré de decirles que desde mi punto de vista la interpretación sistemática de la legislación local
permite advertir que los partidos políticos sí están obligados a asegurar el principio de paridad, tanto vertical como horizontal, en la postulación de los cargos de elección popular en los ayuntamientos. Tanto del texto constitucional como de diversos instrumentos internacionales se desprende la necesidad de alcanzar la igualdad material y sobre todo sustantiva en la participación política de la mujer. En este sentido, se han de tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho de las mujeres a ser elegibles para todos los organismos públicos electivos y a ocupar cargos públicos sin discriminación alguna. Es decir, nos enfrentamos al reto de asegurar la igualdad sustantiva plena para las mujeres en el ejercicio del poder político y económico. En este tenor, el sistema internacional y el interamericano reconocen la necesidad de recurrir a medidas especiales como los sistemas de cuotas o el principio de paridad para remediar o compensar situaciones estructurales de discriminación histórica contra la mujer y garantizar la igualdad sustantiva y el disfrute de los derechos fundamentales. En este contexto, en lo personal, concibo a la paridad como una regla o principio constitucional que, si bien está prevista en el artículo 41, fracción primera de la Constitución, en función de su aplicación a órganos representativos federales y locales, lo cierto es que su alcance es y debe ser general. Es decir, no debemos de perder de vista que el fundamento de la paridad es el principio de igualdad sustantiva que irradia todo nuestro orden normativo. La paridad establecida constitucionalmente en el artículo 41, a modo de regla de integración de los congresos federales y locales, ha sido incorporada, teniendo como trasfondo un nuevo entendimiento de la representación política, sustentada en un valor superior constitucional, esto es, en el derecho a la igualdad, particularmente, insistimos, el derecho a la igualdad sustantiva. De esta suerte, reitero ahora la conclusión a la que llegué con otros compañeros, la mayoría del Tribunal Pleno, de la acción inconstitucional ya citada por el señor ministro Cosío, la 39/2014, y sus acumuladas 44, 54, 84, todas de 2014, en el sentido de que el principio de paridad resulta aplicable a los ayuntamientos. Cabe recordar que la paridad como mandato de optimización, interpretado a la luz del artículo 1 constitucional, exige que en todo momento se busque su promoción y protección a través de una interpretación garantista que dote de contenido al principio fundamental de igualdad sustantiva. Es por ello que creo que la interpretación del derecho de igualdad en su aspecto formal y material, que debe tender hacia la protección de los derechos políticos electorales de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, nos lleva a entender la paridad de manera amplia en la postulación de cargos de elección popular. En este contexto, será materia de la libertad de configuración legislativa de los Estados la manera en que se implemente su operatividad. De esta suerte, en lo particular, me separo de la argumentación sustentada en el proyecto en el sentido de que la finalidad del principio de paridad de género se reduce a que se tengan las mismas oportunidades de acceso en la integración de órganos representativos, pues esto implicaría no solo desconocer la aplicación general del principio de paridad, sino también desconocer el reto actual del Estado mexicano de garantizar una verdadera igualdad sustantiva para las mujeres en el acceso a las funciones públicas. Ahora bien, y no obstante esto, estimo que la legislación que estudiamos contiene lineamientos que pueden asegurar las condiciones de igualdad sustantiva en términos del principio de paridad. Esto es, independientemente de todo este contexto, sí llego a la conclusión que me llevaría a estar de acuerdo con el reconocimiento de validez, pero por lo siguiente. El artículo 7 de la Ley Electoral de Zacatecas establece que es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad entre los géneros para tener acceso a los cargos de elección popular. El diverso artículo 18 señala que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas, los cuales deberán asegurar las condiciones de igualdad entre los géneros. En el caso de los ayuntamientos, el punto 2 del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas señala que, abro comillas, las planillas deberán estar integradas de manera paritaria y alternada entre los géneros, cierro comillas, así como las fórmulas de propietarios suplentes serán de un mismo género.
Por su parte, el artículo 140 de la propia ley electoral regula el principio de paridad entre géneros y señala que la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones como los ayuntamientos que presenten los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos independientes ante el instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros ordenada por la Constitución local y por la ley. También señala que se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. Lo anterior nos lleva a considerar que las disposiciones antes referidas de la ley electoral, interpretadas de manera sistemática, armónica y conforme al marco constitucional y convencional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, son suficientes para asegurar la paridad vertical y horizontal en la postulación de cargos de elección popular en los ayuntamientos y con ello la igualdad sustantiva de que se busca. En consecuencia, el artículo 140 antes referido debe ser entendido en el sentido de que los partidos políticos, al momento de postular la totalidad de solicitudes de registro de planillas para integrar los ayuntamientos, deben salvaguardar la paridad entre los géneros de manera vertical y horizontal. De la misma manera, la porción normativa del artículo 23, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, que señala que las planillas deberán estar integradas de manera paritaria entre los géneros, debe entenderse en el sentido de asegurar la paridad tanto vertical como horizontal en la postulación de planillas, pues el hecho de que el citado artículo no aluda expresamente a las dos dimensiones de la paridad no conlleva a la inconstitucionalidad de la norma. Esto es, si se les da un entendimiento, una interpretación de carácter sistemática, armónica y conforme a los textos, se encuentra la validez constitucional, independiente de que coincido que sí necesita los argumentos de refuerzo a los que aludía el señor ministro Cossío para darle claridad y en los conceptos conforme se han venido construyendo por este alto tribunal y los tribunales constitucionales que sí lo han señalado. Gracias. Gracias, señor ministro Silva. Señor ministro Pérez Dayal. Gracias, señor presidente. Expreso estar de acuerdo con el tratamiento y fórmula final con la que esta acción de inconstitucionalidad reconoce la validez de la disposición cuestionada, en el entendido de que muchas de las expresiones aquí recogidas parten precisamente de lo que este Tribunal Pleno, al analizar la acción de inconstitucionalidad 39-2014 y sus acumuladas 44, 54 y 84, todas de 2014, reflexionaron en torno a la disposición constitucional que garantiza la paridad de género en los órganos legislativos. Y bien es el caso que en el Estado de Zacatecas esta paridad se ha garantizado a través de la adecuación de las disposiciones constitucionales a la conformación de los ayuntamientos. Esto es, las fórmulas de regidurías que suponen una naturaleza similar a la de la composición de los órganos legislativos, permite entender esta posibilidad de género tal cual la entendió el propio constituyente en el artículo 41, fracción primera, segundo párrafo, en la que enfáticamente describió la necesidad de que la ley garantice la equidad de género en candidaturas a legisladores federales y locales. Y es que, como bien lo razonó el propio constituyente, es en la composición de los órganos plurales en donde la paridad debe tener sus máximos efectos. Esto supone entender que el no considerar lo que se denomina técnicamente paridad horizontal también supondría entender una omisión del orden constitucional. Me parece difícil, pues la legislación general en materia federal tampoco la contiene y en esa medida no puedo yo considerar que tengamos que establecer que una omisión legislativa de carácter local pudiera, en este sentido, desatender la intención del constituyente. Ya este tribunal, al examinar las acciones de inconstitucionalidad 35 de 2014 y sus acumuladas 74, 76 y 83, estableció con tanta claridad que no pudiera haber una interpretación diferenciada respecto de la supuesta omisión de regular un tema de paridad horizontal,
como bien aquí se dijo, cuando el legislador estime conveniente que tratándose de los cargos unipersonales se requiriera por la legislación la necesidad de hacer una alternancia o una equiparación de género para poder tener tantos candidatos hombres como mujeres, bueno, pues sería la legislación en este ejercicio de libertad que le permite la regulación electoral la que así lo estimara. Imponer desde esta Suprema Corte lo que la Constitución no dice, me parecería sobreponer la voluntad de un constituyente, incluso sobre la de un órgano legislativo local, sobre una disposición que mecánicamente no fue considerada así por el propio constituyente federal. De suerte que llevado esto al extremo de considerar que la paridad de género en su vertiente horizontal de cargos uninominales, es decir, unipersonales, llevaría también a entender que en la eventualidad de una presidencia de la República tuviéramos que pensar en esta misma posibilidad. Desde luego, no quiere decir que la fórmula por sí misma riña con la facilidad con la que se pudiera generar el entorno necesario para que la paridad sea una realidad, pero hay cargos de elección popular que la permiten y otros tantos que no. Y hoy queda demostrado en este ejercicio reflexivo, no solo de esta acción de inconstitucionalidad, sino de los dos precedentes, que este principio de paridad de género tiene plenitud tratándose de los órganos legislativos o en general consultivos, como pudiera considerarse la integración de las regidurías de una alcaldía, pero llevarlo tanto al cargo unipersonal que corresponde en este caso a los presidentes municipales sería tanto como pensar lo mismo para los delegados, lo mismo para los gobernadores y finalmente para la presidencia de la República. Pienso entonces que el constituyente, en función de las dificultades que esto supone y probablemente el rompimiento de los principios democráticos y de la libertad que debe tener cada partido político en la designación de sus candidatos a cargos unipersonales, sería exigir en demasía lo que el constituyente no tuvo en mente. En esa razón no entiendo que haya omisión alguna que sancionar y por tanto considero que la validez de la disposición es la declaratoria que corresponde en esta acción de inconstitucionalidad sobre las bases que he definido y que ha construido esta Suprema Corte en estos precedentes que cita la acción de inconstitucionalidad aquí examinada, más los que yo sugeriría se pudieran incorporar con la 35-2014, 74, 76 y 83, todas de 2014. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera mencionar que cuando se establece este concepto de invalidez, se dice que hay una presunta omisión legislativa a establecer la paridad de género. Yo aquí creo que el proyecto no le está dando el carácter de omisión legislativa, sino el análisis de un artículo que está siendo combatido, que en mi opinión no está, que en opinión de quienes están combatiendo este artículo, no satisface la paridad de género. Entonces, si esto se tratara como omisión legislativa, yo debo mencionar que en este sentido he votado en contra de la procedencia y por esta razón hago la aclaración. Sin embargo, entiendo que el proyecto no le está dando ese tratamiento, sino de la impugnación de un artículo que se está justamente impugnando porque se considera que no está respetando la paridad de género. Hecha esta aclaración, quisiera dar a ustedes los sustentos de mi voto. ¿Por qué hablamos de paridad de género? Yo creo que si nosotros hacemos un análisis histórico-cultural, pues vemos que la tendencia mundial siempre fue a tener cierta discriminación, no porque fuera quizás a propósito, sino por razones meramente biológicas y físicas. Se fue dando esta separación, estos roles que se encasillaron a los hombres y a las mujeres, como que al hombre era el que podía llevar el sustento al núcleo familiar y que la mujer, por su constitución física, era la que tenía que quedarse al cuidado de la casa y de los hijos.
hijos. La evolución de nuestra sociedad pues permitió que ese sustento se fuera llevando no solamente con esfuerzos meramente físicos, sino a través de ciertas cuestiones de carácter intelectual. Y sobre esas cuestiones de carácter intelectual pues vino la profesionalización, el acudir a las universidades, y se había entendido ya que estos roles estaban perfectamente separados y delimitados. Y en algún momento se entendió que la profesionalización a través de acudir a las universidades y a la preparación profesional pues estaba prácticamente establecida para los varones, y para las mujeres otro tipo de actividades más encaminadas a las cuestiones relacionadas con el hogar. Sin embargo, también ciertos acontecimientos que se dan durante la evolución de nuestra misma sociedad, pues se van percatando de que las mujeres, en el momento en que fue necesario que salieran a buscar el sustento familiar, estaban en igualdad de posiciones y de posibilidades que los hombres para poder lograr obtener estos. Y de esta manera pues empezó, como todos ustedes saben, en los años 1800 una lucha feminista precisamente por obtener esta igualdad de derechos. En el aspecto político, como todos sabemos, en nuestro país llegó bastante tarde al reloj de la historia, en 1953, el reconocimiento de estos derechos políticos de la mujer a través del reconocimiento de la posibilidad de poder votar. Siempre se había pensado en algunos intentos anteriores que esto no era factible porque era darle al varón siempre esa posibilidad como esposo, como hermano, como padre, de tener un doble voto si es que se le concedía este derecho a la mujer. Sin embargo, en otros países, pues podemos saber que desde 1807, a lo mejor equivocadamente, 1776, equivocadamente en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, se otorgó esta posibilidad, aunque al parecer fue por un error que no tenía esa intención. Se había pensado que el decir que tenían derecho a votar las personas no debía entenderse en el sentido de que las mujeres tenían esta posibilidad, pero en 1893 sí se da esta posibilidad en Nueva Zelanda. Vemos que hay una diferencia enorme entre el país que le da esta posibilidad a las mujeres hasta cuando en nuestro país se otorga el derecho a votar. De 1953 a la fecha, yo creo que las mujeres en nuestro país hemos ido ganando terreno. De alguna manera esto se debe, creo yo, a dos situaciones importantes. La primera es que la decisión que han tomado y la conciencia de quienes han tenido la posibilidad de decidir este reconocimiento, creo que ha sido importante, y que en muchas de las ocasiones esta decisión en manos de varones. Y desde luego el reconocimiento a aquellas mujeres pioneras que de alguna manera ocuparon estos espacios por primera vez, y que estos espacios eran pues determinados y entendidos exclusivamente para los varones, y que demostraron con trabajo, con capacidad, con esfuerzo, que estaban en posibilidad de cumplir cabalmente con estas tareas. Sin embargo, aun cuando decimos que se ha ganado terreno, pues también hemos visto que no ha habido realmente nunca una presidenta de la República, solamente 28 secretarias de Estado, 6 gobernadoras, una que se sumará próximamente, ministras de la Corte solamente 10, ninguna presidenta, legisladoras ha habido un poco más, pero de alguna manera nunca el porcentaje se compara con lo que han ocupado en este tipo de puestos los varones. Sin embargo, pues sí, debemos reconocer que ya las mujeres tienen ámbito de aplicación en muchos aspectos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no mal recuerdo, trató por primera vez este tema en la acción de inconstitucionalidad 7/2008, en la que se había impugnado el Código 307 del Estado de Veracruz y se había establecido por primera vez el porcentaje 30-70 para que las legisladoras de este estado pudieran ocupar curules. En aquella ocasión el asunto había sido presentado bajo mi ponencia, propusimos el 50-50, sin embargo de la discusión se llevó a la conclusión de que la Constitución no establecía esta situación y por esa razón no fue aprobado.
las reformas constitucionales que se dieron con posterioridad al artículo 1, al artículo 4, recientemente al artículo 6, sí, en materia de integración de un instituto de carácter administrativo, pero también el artículo 41 de la Constitución en materia política específicamente y el artículo 2 transitorio de esta última reforma. De alguna manera han ido estableciendo la obligación de que las autoridades mexicanas acepten la paridad de género, la paridad total de género. Es verdad que en materia política, como bien se ha dicho y como lo señala el proyecto del señor ministro Medina Mora, el artículo 41 de la Constitución, cuando se refiere a paridad de género, está determinando esta paridad exclusivamente tratándose de legisladores hombres, de legisladores que se dan en materia federal o en materia local. Sin embargo, en la acción de inconstitucionalidad 39, a la que el ministro Cosío ya había hecho referencia y que fue recientemente resuelta por este Pleno, bueno, se estableció un símil también en relación con los ayuntamientos. De esta manera, debo mencionar que yo creo que independientemente de que el artículo 41 de alguna manera establezca la limitación en relación con la materia política, bueno, hay un principio general de paridad de género en los otros artículos que ya hemos mencionado, y que de alguna forma este Pleno también ya afortunadamente ha reconocido. Ahora, si nosotros vamos al artículo que se está reclamando en el Código Electoral de Zacatecas, lo que se nos dice es: las candidaturas para integrar los ayuntamientos en la elección por el principio de mayoría relativa formarán una planilla que comprenda todos los cargos mencionados y cuantificados en el artículo precedente, incluyendo propietarios y suplentes. Las planillas deberán estar integradas, y esta es la parte que se combate, deberán estar integradas de manera paritaria y alternada entre los géneros. De total de candidaturas, el 20% tendrá la calidad de jóvenes, las fórmulas de propietarios y suplentes serán del mismo género. Si nosotros leemos esta parte del artículo que se está combatiendo, yo no veo que hubiera algún problema de inconstitucionalidad. ¿Por qué no existe un problema de inconstitucionalidad? Porque lo que se está diciendo es que las planillas deberán ser integradas de manera paritaria. Aquí está ordenando el artículo de entrada que haya un reconocimiento de paridad de género. Efectivamente, no nos está diciendo de qué forma se va a aplicar este artículo, pero hay un reconocimiento de entrada de paridad de género. Si nosotros vemos el artículo anterior, que de alguna manera es el que nos dice cómo se integran los ayuntamientos, el artículo 22 establece: los ayuntamientos serán electos cada 3 años y estarán integrados por un presidente, un síndico y el número de regidores de mayoría y de representación proporcional que a cada uno corresponda según la población del municipio respectivo, conforme a lo presentado en la Ley Orgánica del Municipio de conformidad con el último censo de población. Entonces, ¿qué nos está estableciendo este artículo? Que cuando estamos en presencia de la posibilidad de proponer candidatos para ocupar los puestos que se señalan en un ayuntamiento, en estos puestos se está proponiendo por planilla. Es decir, no hay una exclusión del presidente municipal en relación con el síndico y con los regidores, sino que se está estableciendo la planilla completa. Al establecer la planilla completa, si nosotros vemos que el artículo 23 en el párrafo segundo, que es el combatido, dice que estas planillas deberán estar integradas con paridad de género, en lo personal considero que se está respetando el principio de paridad de género establecido en la Constitución. En ningún momento se está diciendo que el presidente municipal se excluya de esta obligación de respetar la paridad de género, sino que las planillas que se integran de la manera que ya mencionamos deben de estar presentadas respetando el principio de paridad de género. Entonces, sobre esta base, a mí me parece que el artículo está respetando lo que de alguna manera se está estableciendo en este criterio por parte de la Constitución Federal. Ahora, en el proyecto del señor ministro ponente, él nos hace un estudio relacionado con que si
esto debe de estar, si se entiende que debe respetarse la paridad horizontal y la paridad vertical. Yo no quiero pronunciarme al respecto, porque a mí me parece que la determinación de si hay una paridad horizontal o vertical es algo que corresponde a la interpretación del artículo. No es un problema de constitucionalidad, es un problema de interpretación. Y sobre esa base, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, lo que nos corresponde juzgar es si el artículo que estamos analizando se encuentra o no apegado a la Constitución. En cuanto a cómo se interpreta o cómo se aplica en la práctica este artículo, creo que para eso existe en su interpretación, si es que debe haber o no algún problema de discrepancia en cómo se va a aplicar, para eso existe un tribunal especializado que pertenece al Poder Judicial de la Federación, que es el que en todo caso tendrá que determinar cómo debe aplicarse este artículo. Entonces, sobre esa base, yo estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto en el sentido de que el artículo que hoy se juzga está observando la paridad de género establecida en la Constitución, y me apartaría de aquellas consideraciones que de alguna manera están relacionadas con la aplicación y la interpretación de los artículos secundarios, que en este caso son los que se están impugnando, porque creo que escapan a la competencia de este Pleno y corresponden, en su caso, al Tribunal Especializado. Por esas razones, señor presidente, señores ministros, yo estaré con la propuesta de validez del artículo 23 y del 140 que ahora se vienen analizando, porque de su lectura, en mi opinión, respetan la paridad de género. En cuanto a su aplicación e interpretación, creo que es un tema que no es de constitucionalidad, sino de legalidad, que no corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en todo caso al Tribunal Especializado para ello. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Está a su consideración, señores ministros. Si me permiten entonces expresar mi opinión, señor ministro ponente. Yo estaría de acuerdo con el proyecto, pero no partiendo de que existe una omisión. Para mí no hay una omisión en la ley, ya lo apuntaba la señora ministra Luna, por ejemplo. Para mí la ley sí puede entenderse y debe leerse en el sentido de que permite esta paridad tanto vertical como horizontal y por lo tanto no existe la omisión. El proyecto parte de alguna manera de que existe la omisión y que esta omisión no es inconstitucional porque no existe la obligación de establecer la paridad horizontal. Yo con esos argumentos no coincido. Yo en todo caso estaría de acuerdo en que sí debe hacerse o sí debe legislarse en la cuestión de paridad horizontal, pero fundamentalmente yo no veo que exista omisión en estos artículos en particular y considero que por su interpretación y por su alcance se puede determinar que sí contemplan este tipo de paridad. De esta manera yo simplemente expresaré algunas ideas que ya había yo expresado en algún otro asunto, señalando que la paridad es un principio de igualdad sustantiva en materia electoral y un mandato de optimización que se erige como uno de los grandes pilares constitucionales que busca reducir la desigualdad histórica de las mujeres frente a los hombres en el acceso a los cargos de elección popular, situación que hasta la fecha impera desgraciadamente en nuestra sociedad. Este principio pretende entonces aumentar la postulación y registro de mujeres a cargos públicos y que esa postulación y registro se traduzca en un acceso real, efectivo y competitivo a los puestos de representación. Para que el principio de paridad sea realmente efectivo y cumpla con la finalidad constitucional de lograr una igualdad sustantiva en el acceso de las mujeres a cargos públicos, resulta indispensable que dicho principio, en el caso, por ejemplo, de la elección de los ayuntamientos, deba ser entendido en sus dos dimensiones, vertical y horizontal. Ya se ha expresado en este alto tribunal que la paridad es un mandato de optimización y constituye la medida para garantizar la igualdad sustancial
entre los géneros, siempre y cuando este mandato no sea desplazado por algún otro principio rector en materia electoral que pudiera darse. De ahí que sean las autoridades electorales y jurisdiccionales las encargadas de velar que en cada caso se cumpla con ese mandato de optimización sin que el cumplimiento de dicho principio sea desplazado por otros principios rectores. Para mí resulta relevante advertir que en el estado de Zacatecas, de los 58 municipios, solo una mujer ocupa el cargo de presidente municipal, mientras que desde luego el resto de los 57 lo ocupan hombres y solamente están como síndicas en algunos municipios. Por tanto, en términos del artículo 1, 4 y 41, el principio de paridad constitucional, el principio de paridad en la integración de los ayuntamientos deberá ser aplicado en sus dos dimensiones, horizontal y vertical, de tal modo que mi postura la estructuro desde la necesidad de determinar si en el caso existe la omisión relativa alegada. Para mí, en los artículos, especialmente en el que ya leyó la señora ministra Luna, el artículo 23.2, las planillas deberán estar integradas de manera paritaria y alternada entre los géneros. Esta disposición, para mí, se puede entender de tal manera que los artículos no son omisos en establecer la paridad horizontal en la integración de los ayuntamientos y para efecto de salvar su constitucionalidad deberán entenderse de esta manera, en el sentido de que la paridad previsto en esas disposiciones implica tanto la vertical como la horizontal, de tal manera que se puedan integrar la totalidad de los municipios con este principio. Por esas razones, yo considero que el primer supuesto de estudio es que no existe la tal omisión y que desde luego el artículo sí contempla la paridad vertical y horizontal en este tratamiento y por lo tanto desde ese punto de vista yo estaré de acuerdo con la constitucionalidad de las normas. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que la discusión ha sido particularmente rica e interesante. Desde luego, en el proyecto se plantea que este principio de paridad, obviamente conforme a las decisiones que en otras acciones de inconstitucionalidad ha tomado ese Tribunal Pleno, debe extenderse a las planillas que se presentan para la integración de ayuntamientos por tratarse de un órgano de representación popular. Y yo estoy ciertamente dispuesto a incorporar lo sugerido por el ministro Cosío, por el ministro Pérez Dayán, en la lógica de que no puede desconocerse este principio y que no es en esa lógica disponible para el legislador local, porque queda en esa circunstancia firme, en la lógica de que las planillas tienen que integrarse bajo este principio de paridad y que la norma de la ley del Estado de Zacatecas lo atiende correctamente. Eso sería el punto que yo incorporaría en mi planteamiento como proyecto a consideración de este Pleno. Solo como aclaración, señor ministro ponente, entonces el proyecto lo modificaría para considerar que sí debe entenderse que debe aplicarse la paridad vertical y horizontal en la elección de ayuntamientos. Solamente por lo que hace al hecho de que conforme las precedentes de este Tribunal Pleno es la paridad vertical en la integración de las planillas por tratarse de un órgano de gobierno, de representación popular, conforme debe plantearse. Yo creo que eso es lo que está planteado constitucionalmente y que esto obviamente no puede ser dispuesto por los legisladores locales en este punto, señor. Yo le daré la palabra al señor ministro Saldívar. Yo desde ese punto de acuerdo estaré conforme con el resolutivo en cuanto a la validez, pero no respecto de las consideraciones que ahora sostiene el señor ministro Medina Mora. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto,
pero no comparto las consideraciones que se contienen en él, al menos de la forma en que están argumentadas. Algunas discrepancias tienen que ver con el concepto propiamente que se establece de paridad en el proyecto, que prácticamente se reduce a una interpretación acotada de la paridad para la integración de órganos representativos. Desde mi punto de vista, como se entiende hoy la paridad en los instrumentos internacionales y en la doctrina, es algo mucho más amplio. Se trata de medidas que tienen que tendientes a mejorar la participación política de las mujeres a efecto de lograr como una finalidad precisamente la paridad. Incluso creo que hoy la paridad no podríamos concebirla como medidas especiales de carácter temporal encaminadas a corregir una discriminación, sino como medidas permanentes, esenciales para la legitimidad democrática de una democracia que debe entender la paridad como uno de sus fines, y no solo de sus fines, sino sus fundamentos. Me parece que hay distintos elementos que nos pueden llevar a eso. Por ejemplo, esto fue sostenido en la 10ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, en el contexto de la CEPAL en Quito. También el artículo 7 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual comprende el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objetos de elecciones públicas, ha sido consistentemente interpretado en el sentido de que obliga a los estados a adoptar medidas positivas para que las mujeres puedan ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Hay un número importante de encuentros internacionales y de decisiones de organismos que interpretan instrumentos internacionales en este sentido. Es decir, que no estamos hablando ni de acciones afirmativas temporales, ni estamos tampoco hablando nada más de integración de órganos de representación, sino de medidas mucho más amplias, de manera permanente, tendientes a la paridad. Sin embargo, de esto creo que no se sigue que el artículo 41 constitucional, cuando habla de la paridad en las legislaturas en la paridad de las candidaturas para legislaturas federales y locales, se pueda simple y sencillamente partir de ahí, de esta regla, un principio que obligue necesariamente, derivado de él, a todas las legislaturas de los estados a establecer un determinado modelo de medidas legislativas y administrativas y de gobierno para alcanzar la paridad. Por el contrario, yo estimo que este precepto, que en cierta medida es una regla, pero también en otra es un principio que trata de responder a este compromiso asumido por el Estado mexicano, junto con otros que, por ejemplo, la ministra Luna Ramos ha señalado, sí obliga a todas las legislaturas del Estado mexicano a tomar medidas tendientes a esta paridad. Pero creo que aquí las legislaturas tienen libertad de configuración y tendríamos que analizar cada una de las medidas en específico. No creo que haya un solo modelo para ello. Adicionalmente, a mí me parece que el argumento que se dé en el proyecto para satisfacer la participación igualitaria con las listas no me convence, porque creo que no son comparables los cargos que hay en la misma planilla. No es lo mismo ser presidente municipal o presidenta municipal que tener otro carácter. Creo que las facultades, atribuciones, representación, etcétera, sí difieren, de tal suerte que yo, más que hacer un pronunciamiento sobre si se satisface plenamente la paridad por parte de la legislatura que estamos analizando, yo iría por la lógica de que en esta configuración que tiene
como atribución a la luz de ciertos principios el Estado, no encontramos una confrontación entre la medida que tomó el Estado con lo que marca la Constitución, sin necesariamente pronunciarme que esta medida en este momento sea suficiente o no, porque el planteamiento que se hace en la acción es precisamente el que nosotros tomáramos una decisión a partir de la cual consideráramos inconstitucional que el Estado no tomó cierto modelo o ciertas medidas específicas. Yo creo que no podríamos llegar a este extremo tal como está configurado el artículo 41 y tal como están configurados incluso todos los instrumentos internacionales, porque tenemos cierta finalidad, cierta meta, pero creo que para esa finalidad y para esa meta hay muchas medidas legislativas distintas y que en principio, salvo que cuando llegue un asunto en donde hay una impugnación concreta de si esas medidas desvirtúan la finalidad, en principio, reitero, o contradicen una norma expresa o un principio constitucional, en principio tenemos que dar esta deferencia a que el Estado está realizando en su libertad configurativa una interpretación que a ellos les parece plausible y lo que se nos viene a impugnar o a cuestionar en relación con la legislación es que, reitero, que no se estableció un cierto modelo de paridad y no creo que haya una sola forma de obtener la finalidad constitucional y convencional de la paridad democrática entre hombres y mujeres. De tal suerte que yo estoy por la validez del precepto, pero con una ruta argumentativa distinta que haré en un voto concurrente. Ni siquiera pretendo que el señor ministro ponente lo incorpore, porque creo que hemos hecho muchas sugerencias y algunas son más compatibles con la estructura del proyecto y otras no. Yo haría un voto concurrente y estoy con el sentido. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, presidente. Simplemente para fijar mi posición, yo comparto la validez del proyecto, me aparto de las consideraciones. Yo también arribo al proyecto, a la conclusión por otro camino. Me parece que sí el planteamiento en la acción de inconstitucionalidad de la omisión no permite realmente entrar frontalmente al análisis de la paridad horizontal o de la paridad vertical. Sin embargo, al estar ante una acción de inconstitucionalidad, creo que la suplencia es bastante amplia en la materia y sí podríamos, en virtud de la suplencia, buscar una interpretación conforme. Yo comparto mucho los argumentos que expresó el ministro Silva Mesa y para ahorrar la discusión en este momento simplemente los haré míos y los plasmaré en un voto concurrente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Señores ministros. Señor ministro Franco. Señor presidente, nada más para decir, yo he escuchado con toda atención las intervenciones. Yo venía esencialmente de acuerdo con el proyecto. Evidentemente, como todos tenemos puntos de vista que no son totalmente coincidentes con las argumentaciones, pero venía de esta manera. Y a la luz de lo que se ha propuesto y el ponente ha aceptado introducir al proyecto, yo no voy a explayarme en términos, haré un voto concurrente, como me imagino que los que han diferido en las consideraciones también lo harán, porque vengo de acuerdo con el proyecto modificado que ha planteado ya el ponente. Consecuentemente, respetando, como lo he dicho varias veces, la regla que tenemos de que si estoy de acuerdo, no abundaré en cuestiones que son tangenciales, votaré en ese sentido, señor presidente. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Yo también, en esencia, comparto el proyecto con su propuesta y, desde luego, las adiciones que ha aceptado el ministro ponente. A mí me parece que el artículo que se impugna, que es el 23, sí señala, o digámoslo de otra manera, sí baja o concretiza un modelo de paridad para implementarlo en la elección de ayuntamientos. El numeral que se impugna dice las planillas, y está hablando obviamente de las planillas para elección de ayuntamientos,
deberán estar integradas de manera paritaria y alternada entre los géneros, pero habla de las planillas, no habla de las candidaturas, que entiendo que a eso se refiere el planteamiento de los promoventes respecto de la paridad horizontal. Yo desde esta perspectiva no comparto algunas de las opiniones que se han dicho de que en este precepto quedan abarcadas los dos tipos de paridad. Yo creo que expresamente el numeral 2 del artículo 23 hace referencia a lo que se ha denominado, entiendo, desde un ámbito académico o teórico, una paridad vertical. Y para mí las razones que da el proyecto sí van sobre la respuesta a este planteamiento. Desde luego se plantea una omisión de incorporar este modelo de paridad horizontal y a mí me parece que el abordaje del estudio y la argumentación que se da con las, insisto, adiciones que ha aceptado el ministro ponente resultan suficientes para llegar a la conclusión de la validez del precepto. Yo por esas razones estaré a favor del mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Pues vamos a tomar la votación, entonces, si no hay más comentarios. ¿Algún comentario en especial, señor ministro Medina Mora? Pues solamente decir que es obvio que todos los órganos de gobierno, los partidos políticos están obligados a buscar la paridad. Este es un objetivo político muy importante para el avance democrático del país, que los estados tienen obviamente libertad configurativa de aplicarlo de un modo o de otro, que en este caso, conforme a los precedentes decididos por este Tribunal Pleno en otras acciones de inconstitucionalidad, como este es un órgano de representación popular, obviamente le corresponde obligatoriamente integrarse bajo esta lógica de paridad, y esta legislación del Estado de Zacatecas lo desarrolla adecuadamente, pero que no se trata ciertamente de que cada uno de los puestos dentro de estas planillas constituya por sí mismo una instancia de gobierno. Y es en ese sentido que yo acepto las sugerencias que ha hecho el ministro Cosío, el ministro Pérez Dayán y otros, y que las voy a incorporar ciertamente en el proyecto sobre esa base, pero subrayar la importancia de que avancemos como país en esta incorporación de la participación creciente y muy rica de la mujer en nuestra vida política. Gracias, señor ministro. Tome la votación, señor secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, anuncio voto concurrente. Señor ministro Cosío. A favor del proyecto, reservándome también para formular un voto concurrente. Señor ministro Ana Ramos. Yo estoy a favor de la declaración de constitucionalidad de los artículos, pero me aparto de las consideraciones porque creo que la aplicación escapa al problema de constitucionalidad y queda en el terreno de la interpretación, que es competencia del Tribunal Especializado. Señor ministro Franco González Salas. A favor del proyecto y reservo mi derecho a formular en su caso voto concurrente una vez que yo vea el engrose. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el sentido del proyecto, por razones distintas, y anuncio voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Silva Mesa. El proyecto separándome de algunas consideraciones. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero me aparto de las consideraciones, considerando que la disposición impugnada, las disposiciones impugnadas, sí contemplan y deben interpretarse así, tanto en paridad vertical como en horizontal. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, pero con las siguientes precisiones en cuanto a la votación de las consideraciones. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota en contra de algunas consideraciones, anuncia voto concurrente. El señor ministro Cosío Díaz reserva para, en su caso, formular voto concurrente. La señora ministra Luna Ramos vota en contra de consideraciones. El señor ministro Franco González Sales reserva para, en su caso, voto concurrente. El señor ministro Saldívar Ledo de la Rea en contra de consideraciones y por consideraciones adicionales en cuanto a la validez. El señor ministro Silva Mesa vota en contra de consideraciones. Y el señor ministro presidente Aguilar Morales también en contra de consideraciones.
Y anuncio un voto concurrente de una vez, por favor. Señor ministro Saldívar. Perdón, presidente, no son razones adicionales, son razones distintas. Que adicionales entiendo que además de las del proyecto hay otras, no, son consideraciones distintas. Gracias. Muy bien. Queda entonces resuelto este punto con la votación que se nos ha señalado y las observaciones correspondientes de cada uno de los ministros. Continuaremos